Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta primera sesión del taller de creación literaria A Quemar las Naves. Quien les habla es su coordinador, Néstor Adame. El objetivo del taller es proporcionarle al escritor joven y con nociones literarias técnicas y estrategias para redondear las ideas de sus cuentos, con ejemplos de la literatura mexicana que sirvan como enlaces para identificar y emplear el uso adecuado de los diferentes usos narrativos, tanto como voces, atmósferas y estrategias atemporales. En esta primera sesión abordaremos al escritor jalisciense Juan José Arreola, con su cuento De Memoria y Olvido. Con tu atención, continuamos. Figura señera de la literatura mexicana fue Juan José Arreola, 1918-2001. Ha sido uno de los mayores promotores culturales y artísticos que ha tenido México. Autor de prosa refinada, cuentista de imaginación inesperada, inventor de ficciones llenas de realismo con desarrollos inverosímiles, domador de la palabra, dibujante de trazo rápido y sugerente, experto ajedrecista, profesional del tenis de mesa, amante de las motonetas y del buen vino, admirador absoluto de la belleza y adorador de la mujer, actor, poeta y declamador. Tenía el don de convertir cualquier pretexto en literatura escrita y oral. Solían llamarlo maestro, y pocos como él se han ganado tan a pulso ese importante título. De Memoria y Olvido, Juan José Arreola. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciembre se ve la estatura pareja y creciente de las milpas. A veces le decimos Zapotlán de Orozco porque ahí nació José Clemente, el de los pinceles violentos. Como paisano suyo, siento que nací al pie de un volcán. A propósito de volcanes, la orografía de mi pueblo incluye otras 2 cumbres. Además del pintor, el Nevado, que se llama de Colima, aunque todo él está en tierra de Jalisco. Apagado, el hielo en el invierno lo decora. Pero el otro está vivo. En 1912 nos cubrió de ceniza y los viejos recuerdan con pavor esta leve experiencia pompeyana. Se hizo la noche en pleno día y todos creyeron en el juicio final. Para no ir más lejos, el año pasado estuvimos asustados con brotes de lava, rugidos y fumarolas. Atraídos por el fenómeno, los geólogos vinieron a saludarnos. Nos tomaron la temperatura y el pulso. Les invitamos una copa de ponche de granada y nos tranquilizaron en plan científico. Esta bomba que tenemos bajo la almohada puede estallar tal vez en la noche o un día cualquiera dentro de los próximos 10,000 años. Yo soy el 4º hijo de unos padres que tuvieron 14 y que viven todavía para contarlo, gracias a Dios. Como ustedes ven, no soy un niño consentido. Arreolas y Zúñigas disputan en mi alma como perros su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. Unos y otros parecen unirse allá muy lejos en común en un origen vascongodo, pero mestizos a buena hora. En sus venas circulan sin discordia las sangres que hicieron a México, junto con la de una monja francesa que les entró quién sabe por dónde. Hay historias de familia que más valía no contar porque mi apellido se pierde o se gana bíblicamente entre los sefaraditas de España. Nadie sabe si don Juan Abad, mi bisabuelo, se puso el Arreola para borrar una última fama de converso. Abad, de Abba, que es padre en arameo. No se preocupen, no voy a plantar aquí un árbol genealógico ni atender la arteria
que me traiga la sangre plebeya desde el copista del Cid, o el nombre de la espuria torre de Quevedo. Pero hay nobleza en mi palabra, palabra de honor. Procedo en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero por parte de madre y carpintero a título paterno. De ahí mi pasión artesanal por el lenguaje. Nací en el año de 1918, en el estrago de la gripa española, día de San Mateo Evangelista y Santa Ifigenia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida, que concreta en mí el aura neurótica que envuelve a toda la familia y que por fortuna o desgracia no ha llegado a resolverse nunca en la epilepsia o la locura. Todavía este mal borrego negro me persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del troglodita perseguido por una bestia mitológica. Como casi todos los niños, yo también fui a la escuela. No pude seguir en ella por razones que sí vienen al caso, pero que no puedo contar. Mi infancia transcurrió en medio del caos provinciano de la Revolución Cristera. Cerradas las iglesias y los colegios religiosos, yo, sobrino de señores curas y de monjas escondidas, no debía ingresar a las aulas oficiales so pena de herejía. Mi padre, un hombre que siempre sabe hallarle salida a los callejones que no la tienen, en vez de enviarme a un seminario clandestino o a una escuela de gobierno, me puso sencillamente a trabajar. Y así, a los 12 años de edad, entré como aprendiz al taller de don José María Silva, maestro encuadernador, y luego a la imprenta del Chepo Gutiérrez. De ahí nace el gran amor que tengo a los libros en cuanto a objetos manuales. El otro, el amor a los textos, había nacido antes por obra de un maestro de primaria a quien rindo homenaje. Gracias a José Ernesto Aceves, supe que había poetas en el mundo, además de comerciantes, pequeños industriales y agricultores. Aquí debo una aclaración. Mi padre, que sabe de todo, le ha hecho al comercio, a la industria y a la agricultura, siempre en pequeño, pero ha fracasado. Tiene alma de poeta. Soy autodidacto, es cierto, pero a los 12 años y en Zapotlán el Grande leía a Baudelaire, a Walt Whitman y a los principales fundadores de mi estilo, Papini y Marcel Shaw, junto con medio centenar de otros nombres más y menos ilustres. Y oía canciones y los dichos populares y me gustaba mucho la conversación de la gente de campo. Desde 1930 hasta la fecha he desempeñado más de 20 oficios y empleos diferentes. He sido vendedor, ambulante y periodista, mozo de cuerda y cobrador de banco, impresor, comediante y panadero, lo que ustedes quieran. Sería injusto si no mencionara aquí el hombre que me cambió la vida. Luis Jouvet, a quien conocí su paso por Guadalajara. Me llevó a París hace 25 años. Ese viaje es un sueño que en vano trataría de revivir. Pisé las tablas de la comedia francesa, esclavo desnudo en las galeras de Antonio y Cleopatra, bajo las órdenes de Jean-Louis Barrault y a los pies de Maribel. A mi vuelta de Francia, el Fondo de Cultura Económica me acogió en su departamento técnico gracias a los buenos oficios de Antonio Latorre, que me hizo pasar por filólogo y gramático. Después de 3 años de corregir pruebas de imprenta, traducciones y originales, pasé a figurar en el catálogo de autores. Varia invención apareció en Tezontle 1949. Una última confesión melancólica. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje sobre todas las cosas y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu. Desde Isaías a Franz Kafka. Desconfío de casi toda la literatura contemporánea. Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor. Pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar. Para facilitarla, les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada por el otro. Lo que oí, un solo instante, a través de la zarza ardiente. Bien, este es el cuento de memoria y olvido de Juan José Arreola,
Como lo vemos, es una narración que el autor hace desde la memoria, desde una memoria de la infancia, pasando por la adolescencia, sus primeros trabajos y sus grandes pasiones y oficios. Sigamos con las instrucciones. 1. Después de la lectura, contestarás las siguientes características desprendidas del cuento. Tenemos que revisar las fechas importantes, festividades, ferias o lugares típicos, características de la ciudad donde vive el personaje, personajes importantes de la ciudad o guías a seguir o criticar, la orografía, topografía y condiciones climatológicas de la ciudad, datos históricos, fundación, sucesos determinantes y relevantes, tanto la familia, hermanos, padres, apellidos como justificación del comportamiento de un linaje, tipos de religiones y los preceptos que rigen una formación, características del nacimiento, si existe un animal como figura mitológica, la infancia y primeros recuerdos que determinaron un destino. También un guía, tanto la madre, el padre, el abuelo, un maestro, un amigo, etc. Los oficios desempeñados o oficios por desempeñar. La literatura en sí, el arte o la ciencia como personaje o ente en la vida. Y también citar referencias o ideologías. ¿Ok? Siguiendo la misma secuencia, escribirás una historia narrada desde un perfil testimonial. Sin importar la extensión, el texto tratará sobre algún personaje histórico o célebre de tu localidad. O también puedes escribirla sobre ti mismo. Esta es la intención de que escribamos texto testimonial, siguiendo una guía similar a la que lleva Juan José Arreola en su texto de Memoria y Olvido, tomando algunos datos. Contestamos primero los datos que nos da Juan José Arreola en su cuento, y después llenamos estos mismos datos con los de un personaje que querramos narrar o a la vida misma de nosotros. Para esta actividad sugerimos unos narradores, como bien puede ser el narrador testigo. Ese narrador narra la historia y no es un protagonista, sino un personaje que estuvo presente y fue testigo de los principales sucesos que lo acontecieron a un personaje. Este narrador no conoce los pensamientos del protagonista, pero por medio de su relato y descripciones, el lector puede conocer la evolución de la historia. De acuerdo con la historia, el tono del narrador testigo puede ser personal o impersonal. También aparece el narrador protagonista. Es el narrador que cuenta su propia historia desde su punto de vista. Para ello se vale de la primera y la tercera persona. A lo largo de su narración, plasma sus recuerdos, sensaciones, pensamientos y sentimientos. A diferencia de otros narradores, el protagonista jamás conoce qué piensa el resto de los personajes. Se trata quizá del tipo de narrador más utilizado por su sencillez y porque resulta más intuitivo. Existe un tercer narrador que es el narrador de un flujo de pensamientos, que consiste en describir de manera literal el pensamiento de un personaje, por lo que su narración no está destinada a nadie más que a sí mismo. También conocido como un monólogo interior. De este narrador busca plasmar el pensamiento del personaje de un tiempo real. Por ello se caracteriza por ser una secuencia caótica de reflexiones, fantasías, ideas y sensaciones, emociones del narrador. Cuando el autor apela a este tipo de narrador, suele no respetar las reglas de sintaxis y puntuación, para darle mayor o veracidad al relato. Bien, siguiendo las instrucciones, podemos ocupar cualquier tipo de estos tres narradores y escribimos basándonos en las mismas sugerencias que sacamos del cuento de Memoria y Olvido de Juan José Arreola para poder generar un texto testimonial. Por mi parte es todo y no queda más que agradecerles y continuar para finalizar con esta primera sesión. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.